hubo tres generales que dominaron el panorama político del siglo XX, ya sea actuando desde el escenario o desde las bambalinas, pero siempre dominaron la escena política. Y estos son Julio Argentino Roca, Agustín P. Justo, primo de Juan B. Justo, y Juan Domingo Perón. De los tres, Roca parece un predestinado. Se llama Julio por el mes de julio, porque él nace en julio, pero además julio es el mes de la independencia. Argentino por nacionalidad, Roca. Inmediatamente uno piensa en la frase del Evangelio: tú eres piedra y sobre esta piedra voy a levantar mi iglesia. Y Roca lo que hace es crear las instituciones que todavía llegan a nosotros del Estado argentino. Roca se dice que perteneció a la generación del 80. No es cierto. Perteneció a la siguiente, a la del 95. Lo que pasa es que Roca fue un precoz. A los 31 años era general. Ascendió siempre en campo de batalla, peleando desde el lado leal. Y llegó a la presidencia con 36, 37 años. Esa precocidad desemboca en que cuando su generación debe asumir el poder, él es presidente por segunda vez. Entonces, entre las dos generaciones, la del 80 y la del 95, hay una solución de continuidad que le hizo. Generalmente un cambio de gobierno puede producir una cosmovisión distinta entre los miembros que gobiernan. En este caso, duró 2 generaciones, más o menos 30 años. ¿Por qué lo citamos a Roca? Porque es el único presidente que suma territorio al país. Es el que abre la puerta de la investigación y de la marcha hacia la Antártida, y es el que le da, por eso mismo, un nuevo papel a la Armada, que llegaba a duras penas hasta Ushuaia. La conquista del desierto fue una operación de pinzas, por tierra y por mar. Por mar, la expedición Pi, hasta los confines de la Patagonia. Todavía no podíamos hablar de Ushuaia. Tierra, el norte de la Patagonia, cruzar los ríos Colorado y Negro. La Armada quedó en ambos lugares. En el extremo sur, fundando Ushuaia y proponiendo 2 gobernadores para la zona, que son Félix Paz y Mario Cornero. Tan importante fue esto que Cornero dejó de ser el gobernador de Tierra del Fuego para asumir la dirección del Hospital Naval de Puerto Belgrano. A su vez, la Armada le da a Santa Cruz uno de sus gobernadores más efectivos, que es Carlos María Moyano. Moyano es el que lleva el ganado lanar a Santa Cruz, lo saca de Malvinas y junto con el ganado lanar se sacó su novia y su futura esposa, porque era malvinera. Pero con Moyano actúa Agustín del Castillo, que es uno de los 4 primeros egresados. Es quien descubre Río Turbio aún a costa de su salud. Y esto es ya terrible, porque Castillo en pleno invierno sigue el vestigio del carbón en las aguas y descubre la mina de Río Turbio. Había sido presidente del Centro Naval, en las placas figura,
entrega el poder, renuncia porque se va lejos, no puede seguir administrando esto. Cuando descubre los yacimientos, desde el centro naval le dicen, señor, baje y denos una conferencia. Listo, no llegó nunca. No llegó nunca, murió de inanición, murió por el frío, porque tenía enfermedades respiratorias agravadas por haber realizado la campaña de Río Turbio en pleno invierno. Y después tendría que mencionar al capitán Eugenio Leroux, que es quien hace la traza de la línea telegráfica estratégica a lo largo de toda la costa patagónica. Él señala por dónde tiene que pasar la línea, después el correo se encarga de erigirla. 15.000 palmeras, 15.000 troncos de palmeras del Paraguay trajeron para hacer la línea telegráfica que llegaba hasta Santa Cruz. Para que vean la obra de magnitud. Roca fue un hombre de paz. Si bien ascendió siempre en campo de batalla, es el que firma los pactos de Mayo con Chile. Después se va a ver al presidente del Brasil. A la vuelta se entrevista con el presidente del Uruguay. Su lema, enunciado en el momento de asumir la presidencia ante diputados y senadores, fue paz y administración. Paz interior y exterior. La exterior lo acabo de decir. La interior eliminó los ejércitos provinciales, con lo cual cada gobernador se transformaba en un caudillo o era un caudillo y usaba las Fuerzas Armadas para pelearse con otro gobernador. Él puso paz con el Ejército Nacional. Pero los pactos de Mayo obligan a vender algunos barcos, desguazar a otros y la Marina queda sin objetivos. Ese objetivo se va a llenar con la marcha hacia el sur. Mientras tanto aparecen otros personajes en acción. Horacio Balbé, joven oficial, que logra crear un deflector magnético para compensar los compases. Estuvo 10 años en el patio de la Escuela Naval de Caballito. Después de 10 años, la Armada lo adoptó oficialmente. Entonces Balbé construyó uno pequeño para la fragata Sarmiento, con el objeto de que los guardiamarinas se vayan entrenando. Pero Balbé, habiendo construido ese deflector magnético, asombra a la superioridad y lo manda a estudiar a Francia. Y en Francia, un hombre de inquietudes, no se queda quieto, se contacta con Nordenfelt y otros expedicionarios a la Antártida. Asiste a los congresos en nombre del Estado argentino y se vincula. Esta es la primera de las grandes tareas. Cuando vuelve Balbé, estaba creado el faro del fin del mundo, que no se veía bien, no tenía un ángulo que permitiera una gran visión desde el mar. Entonces deciden trasladarlo un poco hacia adelante y es Balbé el que se encarga del traslado, la erección de un nuevo faro, pero fundamentalmente de hacer estudios meteorológicos y magnéticos en la isla de Año Nuevo, que después pasó a llamarse Isla Observatorio. Mientras tanto, otras cosas sucedían. Otro personaje que hay que recordar es Estanislao Ceballos. Por ejemplo, Estanislao Ceballos era una especie de magneto, voy a emplear la palabra, porque era el director del diario La Prensa. A un mismo tiempo había fundado la revista de historia, de Derecho, Historia y Letras. Era presidente de la Sociedad Rural.
ministro de Relaciones Exteriores durante 3 veces. Era un personaje de alta talla, pero el problema de este Estanislao Ceballos es que era un belicista. Nunca fue ministro de Roca. Lo escuchó, pero lo tuvo a un lado, cuidándose. Mientras tanto, la Armada hacía hincapié en estos dos extremos, el sur, Ushuaia y el río Santa Cruz, y al mismo tiempo el río Negro. Para el río Negro mandó a construir una escuadrilla especial a Inglaterra. Y los nombres que le pone a esos barquitos son un misterio. Esos barquitos se llamaron respectivamente Saihueque, Inacayal y Namuncura. Era el nombre de 3 caciques. Viene la pregunta, se las dejo a ustedes, jóvenes historiadores. ¿Qué quisieron hacer con ese bautismo? ¿Mensaje para quién? ¿Chicana para quién? Porque en aquella época se usaba mucho hacer estas cosas. Cuando Sarmiento va a visitar Urquiza, va en un barco llamado Pavón. Y Urquiza lo recibe poniéndole un soldado vestido de rojo punzó cada 5 metros a lo largo de todo el camino hasta su residencia. O sea, se tiraban flores un poco explosivas. ¿Qué quisieron realmente hacer con esos 3 barquitos? Después los barquitos siguieron sobreviviendo. La escuadrilla de Río Negro servía para llevar y traer mercadería y personas. Vamos a ver un poquitito. Ahí tienen el Saihueque. Mujeres a bordo, fardos. Hay fardos. Había 3 de estos. El Saihueque después fue a parar a Río Santiago. ¿Conocen la zona? Depósito de marinería. ¿Saben lo que era un depósito de marinería? Alojamiento. De marinería y personal subalterno. ¿De qué? En Río Santiago, en Punta Lara, de la Escuela de Aviación Naval. El personal subalterno que fundó la Escuela de Aviación Naval de Punta Lara, atenti con eso, se alojaba en el Saihueque. Bien, continúo. Bueno, esto de explorar la Antártida viene de muy lejos. Cuando Sarmiento crea el Observatorio Meteorológico de Córdoba, era observatorio astronómico y meteorológico, a cargo de un norteamericano, Gould. Y de segundo estaba Eugenio Bachmann, que después pasa a ser, con Roca, director de la Escuela Naval. Y es Bachmann el que sostiene que para prevenir los pamperitos como hoy, hay que tener observatorios muy hacia el sur. La idea se pierde, pero la toma Estanislao Ceballos. Y cuando Ceballos funda el Instituto Geográfico Nacional, este instituto en 1896 postula que deben crearse observatorios magnéticos y meteorológicos en la isla de los Estados, en las Islas Georgias y en las Islas Shetland. Ellas por entonces se conocían, era lugar de balleneros, etc. El Congreso Internacional realizado en Berlín postula la división de la Antártida en 4 sectores. Piensen ustedes en la península antártica. La cresta de la península antártica a ser explorada por Norderheld. Hacia abajo, hacia el lado del oeste, por Charcot, las Islas Shetland. El mar de Weddell
y lo que se pudiera descubrir, que todavía no estaba ni siquiera cartografiado, se atribuye a sí mismo hacerlo un escocés llamado Bruce. Acá tengo que hacer un alto y contar más sobre Bruce. Porque este Bruce junta el dinero, los escoceses pusieron dinero, vayan teniendo en cuenta que cosa rara, ¿no? Ponen dinero para una expedición antártica. Escribe una carta a Bruce porque los ingleses habían decidido explorar el otro lado de la Antártida, el mar de Ross. Cosa curiosa, también esto hay que señalarlo, no bajaron de las Islas Malvinas a la península antártica, fueron al otro lado de la Antártida, porque querían llegar primero al polo. Había competencias entre naciones. Entonces, al no recibir respuesta, Bruce vuelve a insistir, escribiendo en su carta de presentación que cuento ya con financiamiento. Los ingleses le contestaron descomedidamente que dado que cuenta con financiamiento, ¿por qué no suma eso a la expedición del Reino Unido? La respuesta de Bruce fue zarpar sin esperar un minuto más. Vino para continuar con las investigaciones antárticas que hacía tiempo ya había iniciado. Bruce era un naturalista. Siguió adelante con su empeño. Tuvo que invernar en Orcadas. Zarparon todos. Nordenfelt era un viejo conocido de la Argentina, pues había recorrido a caballo la Patagonia. Los indios se divertían con estos extranjeros, porque juntaban piedras. Y los indios decían, ¿para qué sirve esto? Nosotros lo tiramos, tome, tome. Pero todos estaban buscando minerales para explotar, pobre Patagonia nuestra si encontraban alguno, y sobre todo carbón. Terminaron encontrando petróleo. Lo cierto es que vive toda una aventura. Nordenfelt llega a Buenos Aires muy escaso de víveres y de abastecimientos, y entonces vuelve a trabar relación con Valvé, a quien conocía de Europa, y Valvé le sugiere, nosotros le damos el carbón que usted necesita, le damos el abastecimiento que usted necesita, si nos permite enviar un oficial de Marina argentino. El oficial de Marina fue Sobral. Inteligentísimo, pero aún así, cola de promoción. En aquellos tiempos no había mucha distancia, porque eran 10, 12. Pero este Sobral tenía un espíritu un poco levantisco, era alguien que no se callaba la boca, y por eso figuraba cola de promoción. Pero era inteligentísimo. Leyendo las historietas que habían traído para divertirse los suecos, aprendió sueco. Tanto que aprendió sueco que después se fue a estudiar geología a Suecia. Hizo muy buenas migas con los suecos. Sobral fue uno de los expertos en geología del petróleo, uno de los más grandes de Sudamérica. Y los suecos lo premiaron descubriendo un nuevo mineral y poniéndole el nombre de él, la sobralita. Aquí fue jefe de investigaciones mineras del Ministerio de Agricultura, que juntaba todas las secretarías de esa época. Meteorología también dependía de Agricultura. Y bueno, no voy a relatar lo que le pasa a pobre Nordenfelt, que tiene que invernar y se le rompe el buque, y sobreviven como pueden. Hubo 3 que sobrevivieron en carpas, con un estado lastimoso. Se les acabó el carbón para cocinar. Freían para cocinar grasa de foca. Con eso prendían fuego y arriba comían chuletas de pingüino.
El problema es que la carpa era muy reducida y la humareda que se levantaba era insoportable de respirar. Esos estaban dormidos cuando llegó la corbeta Uruguay y los amarrearon para despertarlos. Por poco se van al otro mundo. Los que durmieron en una casa prefabricada que llevaba Nordengel, algunos tuvieron que dormir de pie y otros sentados. No había espacio para todos. En fin, la pasaron realmente muy mal. Pero llegaron a la Argentina, llegaron de regreso. ¿Qué creen ustedes que fue lo primero que tuvieron que hacer con esa gente? Darles un vestido nuevo, es decir, un traje nuevo. Porque el olor a foca y a pingüino era desesperante para el resto de la tripulación de la Uruguay. El recibimiento fue apoteósico. Pero antes veamos un poco cómo se preparó. Este era el observatorio de Año Nuevo creado por Valvé. Como se ven, son grandes edificaciones. No era un mero laboratorio meteorológico, había mucho más. Acá están de cerca las dos casas habitación que están en el fondo y adelante los laboratorios. Torre de 9 metros, meteorológica, las rampas de acceso, construida de madera. Este es el laboratorio magnético, que no se puede entrar con elementos metálicos. Acá están por dentro. Aquí tenemos por dentro otra escena del laboratorio. Tardó los años en construirse. Primero se hizo el meteorológico y después el magnético. Era para tomarse control y seguridad, sobre todo en el magnético, porque la línea magnética pasa por la isla de los Estados, por Georgias, isla de los Estados, sube por el mar hasta más o menos Tandil, Pilar y la quebrada de Humahuaca. Esa es la línea. Entonces queda enfilada la República Argentina con sus observatorios. Era una tarea de primer nivel. Esta es un yatecito, ¿no? Pero esta es la corbeta Uruguay. He contado 31 personas en cubierta. Puede que haya 10 más abajo. Le cambiaron el motor, los 3 palos. Le pusieron paneles de acerrín y corcho. Le hicieron una caseta a proa. Le hicieron 2 casetas a babor y estribor en la popa. El motor se lo pusieron más chico pero más potente. Yo alcancé a ver el viejo motor de la Uruguay que estaba en el taller de la Escuela Naval como material didáctico y después pasó al Museo Naval del Tigre. En fin. Y acá alguien cuya silueta es totalmente e indiscutiblemente conocida. Roca personalmente supervisó tareas. Ahí se apareció para realizar una investigación, una inspección. En la primera diapositiva que está de este lado, hay 4 hombres que están subiendo a la planchada. El último es un militar, era el edecán de Roca, con un grandioso sable. Es el coronel Gramajo, que pasó a la historia por hacer el revuelto Gramajo. Es ese. Seguimos un poquito y llegaron de regreso. Yo otras vicisitudes no las voy a hablar, tengo otras cositas lindas que contar. Pero acá está, y me llamó mucho la atención esta foto, porque está Sobral hablando con su padre. Su padre es el que está sentado. Atrás están todos los periodistas, ¿no? Que hoy serían noteros. Están anotando. En esa época el periodista iba con libreta y anotaba. Y con taquigrafía.
Las hermanas de Sobral y la madre permanecieron en su casa esperando al hermano, tal como se usaba en aquella época. No era de ir a las aglomeraciones las mujeres. Bueno, el pobre Sobral tuvo... Acá está, perdón. El pobre Sobral tuvo que hacer una inmensa cantidad de visitas, cenas, conferencias, etc. Solamente en el club francés lo agasajan a Charcot porque llegaron todos juntos. La Argentina lo que quería era ganar la carrera para ir a salvar a Nordenhell. La colectividad francesa lo recibe a Charcot. 11 discursos, prácticamente terminó a las 2 de la mañana en el club francés. Y todos los exploradores antárticos se juntaron en la confitería del Aguilucho, que todavía existe. Está en Callao y Bartolomé Mitre. Cuidado, porque la marquesina de la esquina tiene 2 aguiluchos. Y esos aguiluchos son los mismos que había en las etiquetas del chocolate Águila Saint. Mi mamá me daba 25 centavos. Yo compraba un paquete de figuritas y chocolate, un chocolatín, en las buenas épocas de la Argentina. A 50 metros de allí, de Bartolomé Mitre y Callao, funcionaba una de las flamantes creaciones de la Armada, la Escuela de Oficiales de la Armada, que tenía unas 10, 12 alumnos de diversos grados. Primera promoción. El que era el número 1 de esa promoción era un joven alto, rubio, llamado Segundo Storni. No asistió a la cena por tener bajo grado, eran tenientes de fragata. Y este es el canil de la isla Observatorio. ¿Por qué canil? Porque había que aclimatar a los perros que iban a ir a la Antártida tirando los trineos con los cuales pensaban llegar al sur. Pero acá surgió un problema. Los perros tuvieron que cruzar el Ecuador y ahí se murieron 1 por día. Los que sobrevivieron fueron estos de Groenlandia. Muy buenos perros para tirar. Muy buenos perros para tirar los trineos, pero malísimos frente a otros que no fueran de su mismo casal. Se los comieron a los otros. Sigo. Y acá está la zarpada. En la zarpada voy a tener que levantarme porque hay 2 personajes conocidos, conocidísimos. Acá en el medio está, este es Roca. Y hay un personaje que está como perdido, pero de una trascendencia enorme. No es este bigotudo, es este que está acá. Se llamaba García Mansilla y era director de la Escuela Naval que estaba en Caballito. Obvio, se tomó un tranvía, se presentó en el puerto para despedir a la corbeta. El que está abajo es un oficial chileno que participó de Böhmen, se llamaba, Böhmen. Participó de la travesía de la corbeta Uruguay. Realizó un frondoso informe que se perdió. Lo perdieron en algún lugar de Chile, debe estar. No lo pueden encontrar todavía. Los ítems que tenía el cuestionario, el protocolo, se lo hizo el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Chile. El presidente de Chile se comunicó con Roca. Le pidió permiso para si podían llevar a un oficial de la Marina de ellos. Y Roca, que había firmado la paz con Chile, dijo, sí, cómo no.
pero yo lo menciono, porque fue el primer oficial chileno que visitó oficialmente la Antártida, llevado por un buque argentino. Y seguimos. Y acá está el pobre Sobral, en medio de esos agasajos, de esas cenas, entrevistas. Sobral tuvo que ir de uniforme de gala a visitar al presidente Mitre, todavía estaba vivo Mitre, ¿cómo no va a ir a visitar a Mitre? Y acá está Sobral dando una conferencia en el Teatro Politeama. Estaba ubicado en Corrientes y Paraná. Ahora van a hacer una torre, después de 20.000 juicios, van a hacer una torre donde hay ahí un estacionamiento. Politeama era el más grande que había. Pellegrini asistió con su señora en primera fila. García Mansilla, que era el que andaba armando todo esto desde el centro naval, se reservó un palco para él y todas sus hijas. Y hay otra curiosidad que ustedes la están viendo, porque usó, como yo en este momento, usó diapositivas. Bueno, yo he tenido en mis manos esas diapositivas, no las de Sobral, las que se usaban en esa época. Eran diapositivas con fotos estampadas sobre un vidrio. ¿Recuerdan los preparados que hay en los microscopios? Exactamente de esos. Y en las viejas escuelas, yo he sido maestro de varias escuelas y vicedirector de otras, el portero siempre tiene los tesoros encerrados, él los administra. ¿Me querés abrir qué hay acá? Quiero saber, por eso soy el director. Y estaba la lámpara de proyección con las transparencias fabricadas en Alemania, Argentina potencia, y traídas de Alemania a la Argentina para los estudios primarios. Sigo. Voy a hacer un alto para decir que, bueno, hubo una competencia. Vinieron todos queriendo rescatar a Nordenhel. La ganó la Uruguay, la ganó Irízar. Irízar estaba de agregado naval en Londres. Le dijeron, baje, tiene que comandar cosas, pero compre vestimenta polar y compre también bolsas de dormir antárticas. Eran para dos. Los ingleses en eso parece que fueron economistas. Y este que está acá es el señor del Antártico, es Charcot. Le decían el señor de la Antártida porque tenía un nivel de vida y era un caballero del mar, del hielo. Ahí tienen a su mujer, Margarita Clery. La bahía Margarita se hizo en homenaje a esta mujer. Y aquí tienen, como corresponde un señor del mar, como son ustedes, tomando un champú para celebrar la toma de la Bastilla. El que está leyendo el diario es Charcot y el otro es el fotógrafo de la expedición que hizo clic y salió corriendo a sentarse. Pero más interesante es que el champán es Maurice Chandos. Eso no se lo podíamos dejar de exigir a Charcot. Voy a volver acá inmediatamente. Bien. Esto no terminó con sus vicisitudes, porque si alguien faltaba era Bruce. Y Bruce se presentó en secreto. Llegó a puerto, pidió hablar urgentemente con las autoridades y le dijo, acabo de dejar un observatorio meteorológico. Yo necesito fondos, se lo vendo a la República Argentina, pero esto tiene que ser secreto. No quiero que se enteren los ingleses. Así, señores, le debemos al nacionalismo escocés tener el observatorio astronómico y magnético más viejo de la Antártida.
él lo vendió por 5.000 pesos. Argentino. Cargó abastecimientos, asistió a todas las cenas y conferencias, etcétera, que se dieron y zarpó de nuevo para la Antártida. En este segundo viaje descubre lo que podemos llamar la tierra de Coats, donde está Belgrano 2 y 3. Después toma al norte por Sudáfrica y se lleva más de 2.000 especies de mariscos, invertebrados, aves, focas, de todo tipo. Era naturalista. Pero junto con todos ellos, el capitán del buque de Nordenfeldt, Larsen, en una de las tantas cenas se pone de pie, brinda y dice: no me explico, señores, por qué la Argentina no explota la riqueza que tiene ante sus ojos. Estamos explotando el ganado, cimarrón que crece acá, eran todos ganaderos. ¿Y cuál es la riqueza? La ballena. Esa misma noche, de Bari, Tompkins, que va a ser el tío de un futuro santo argentino, el teniente Shaw, Enrique Shaw. Ay, Christoffersen. ¿Cuánto habría que poner, señor Larsen? Bueno, muy bien. Mañana pase por nuestras oficinas, usted tiene el dinero. Va a ser usted el gerente. La obra de Larsen en las Georgias fue asombrosa. Creó una población de 1.500 personas cuando en Malvinas había menos de 1.500. Llevó renos, llevó cabras salvajes alpinas, llevó cerdos, llevó conejos, creó un teatro, una capilla, una biblioteca, hizo jugar Juegos Olímpicos de invierno en la isla. Creó un pequeño ferrocarril para izar la ballena y dejó innumerables casas, habitaciones que fueron usadas hasta la década del 65 más o menos. La Compañía Argentina de Pesca desde 1904 a 1965 operó en las Georgias. Y el Observatorio Meteorológico de las Georgias operó desde 1904 a 1948, en que los ingleses lo levantaron y lo dejaron tirado en Montevideo. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Estoy hablando del año 48-50. Una nota. Pero sí hay que reconocer el lado bueno. Focalizó todo su esfuerzo sobre las Shetlands. Eso. La Armada creó en esa época los destacamentos Melchior, Decepción, y creó el almirante Brown sobre el continente. Creó otro destacamento sobre el continente, la base Esperanza. Después Perón reorganizó todo y le dio esperanza al ejército. Horcadas a la Fuerza Aérea, duró un año, porque no lo podía abastecer. Horcada a la Fuerza Aérea, después lo retomó la Armada en el 49, y el ejército empezó a sentir la necesidad de tener bases más grandes en la Antártida. Entonces creó San Martín, Belgrano y bueno, Esperanza. La marcha hacia la Antártida la retoma el presidente Castillo con el ministro de Marina, almirante Fincati. Previamente había venido el almirante Byrd a la Antártida con aviones y dos oficiales de Marina, Poch 1 y Emilio Díaz el otro, hicieron el viaje con el almirante Byrd y de cuyos informes
señalaron la necesidad de reactivar el proyecto argentino de las Shetlands. Y ahí se puso en práctica. Fue el almirante Fincati el que retomó toda la investigación en la Antártida. ¿Y qué había hecho Roca? Roca 3 bases. Orcadas, Georgias, con participación privada, porque él la autorizó. Y Georgias, Orcadas y la de las Islas de los Estados. Justamente este triángulo es el asentamiento que pretendían hacer los ingleses. Muy simple. Malvinas, Georgias, Orcadas. Obsérvese que Roca se superpuso a los ingleses para que no se puedan mover. Este dibujo geopolítico se lo debo a la revista Caras y Caretas. Era otra revista, otro órgano de presión sobre los gobiernos, órgano de presión patriótica sobre los gobiernos. Como se ve, la costa antártica está muy mal dibujada porque no había sido todavía investigada. Esa es la posición de las Islas Georgias. Abre la puerta de la Antártida. Y este es el Observatorio Meteorológico de las Georgias. 40 años, una dependencia oficial argentina durante 40 años. Alguien en el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo, no tenemos muchos argumentos para las Georgias. Ahí está. Bien, Roca le abrió a la Armada las puertas de la Antártida. Le dio una nueva tarea. Con el tiempo tuvimos buques antárticos, pero también con el tiempo nos olvidamos de la Antártida. Sobre todo cuando se hundió el Austral, que llevaba todo el instrumental científico. Pero en ese año, un poco más adelante, en 1916, el observatorio o la base, yo la llamo base de las islas, de la isla de los Estados, la isla Año Nuevo, después Isla Observatorio, dejó de funcionar porque ya nadie bajaba por el Cabo de Hornos, sino que cruzaban por el Canal de Panamá. Además porque cambiaron los presupuestos, porque el gobierno dejó de ser gobierno conservador y pasó a ser un gobierno radical. Es otra la intencionalidad que ellos tienen. Ellos son más apegados a las instituciones y menos al territorio. Se desviaron un poco del interés, pero siguieron abasteciendo las 2 bases antárticas con buques de la Armada. 1 de Mayo, Chaco, Pampa, la corbeta Uruguay misma que siguió navegando, etcétera, etcétera. Esto se retoma con Fincati, quien manda nuevas expediciones a las Shetland. Quedaría por decir entonces que la Armada puede decir tranquilamente misión cumplida. ¿Qué pasó con Irízar? Irízar metió la pata en 1905, se casó con una de las chicas de Virasoro, damas correntinas. Sobral mismo se casó, pero se casó con una sueca. Volvió a la Argentina para dirigir la Dirección de Mineralogía y Geología del Ministerio de Agricultura. La Compañía Argentina de Pesca tuvo un final no feliz. Larsen vendió sus acciones, las compró un tal Ryan, que tenía taller mecánico en el Dock Sur. Las empresas unidas Puglisi y Hermanos lo tenían también en el Dock Sur, éramos vecinos. Pero era mucho más grande Ryan. Uno de los empleados de Ryan, un tal Sócrates Aristóteles Onassis, fue el primero en pisar el Graf Spee, una vez que había sido averiado por los ingleses en la boca del Río de la Plata, y fue en su calidad de ¿qué? De ofrecer los servicios de Ryan para repararlo. Se podía. El crucero
el acorazado tenía que cruzar a la Argentina. Pero Ryan iba también para mirar qué daños tenía, cómo estaba la planta propulsora, porque era un doble agente. Ryan y Onassis eran dobles agentes. Cuando terminó la guerra, pagaron una simple multa. Onassis se radicó en Nueva York, pero siempre usó el pasaporte argentino. Ryan, lamentablemente, siguió en la Argentina. Le compró a Larsen sus acciones y ¿qué hizo? La Compañía Argentina de Pesca estaba situada en Buenos Aires. Su sede era Buenos Aires. Ryan la trasladó a Port Stanley en Malvinas. Vendió los buques, vendió los balleneros. Hay dos que quedaron semisumergidos en el muelle de Georgias. Son el Díaz y el Albatros, con la bandera argentina en la chimenea. Hay un artículo del que habla en el boletín del Centro Naval. Hay otro de los balleneros, que es el Petrel, que está en manos de la prefectura, todavía anda. Una vez que vendió todos los balleneros, vendió también la empresa a los escoceses. Con lo cual, lo que hizo es un vaciamiento de empresa para situarla en Stanley y para quitar los restos de la soberanía argentina en las Georgias. En ese entonces, el vaciamiento de empresa no figuraba en el Código Penal Comercial argentino. Esas son las vicisitudes. Me queda solamente hacer un llamado, un recuerdo cariñoso a la corbeta Uruguay, porque fue un buquecito fluvial traído por Sarmiento. ¿Por qué Uruguay? Porque la otra cañonera se llamaba Paraná, una Uruguay, otra Paraná. De los monitores, uno se llamaba Los Andes y el otro Río de la Plata, o sea que eran nombres geográficos. Cuando se lanza la campaña para ver quién busca primero y lo rescata a Nordenfeldt, a la corbeta Uruguay le quisieron cambiar de nombre por el de la Argentina. No sé sinceramente si eso se logró. No lo sé porque era una presión que hacía caras y caretas sobre el gobierno argentino. Y el argumento era simple. Los belgas vinieron con un navío llamado Bélgica. Bruce con un navío llamado Escocia. Charcot con un navío llamado el francés. Entonces la Argentina tenía que emprender la carrera de rescate con la Argentina. Según caras y caretas, zarpó con el nombre de la Argentina. Pero eso todavía no lo he podido verificar. Algún joven historiador aquí presente lo va a hacer. Fue entonces un buque fluvial que se hizo marítimo con la expedición del Comodoro Pi y que se hizo oceánico yéndolo a buscar a Nordenfeldt. Aquí se terminó. Muchas gracias por su asistencia. Este es uno de los tantos cuadros escondidos dentro de la colección completa de Caras y Caretas. Un hermoso cuadro perdido entre sus páginas que yo he tratado de averiguar y no se sabe dónde está. Por de pronto no está en manos de la Armada, debe ser de algún coleccionista privado, ¿no? Muchas gracias. No hay preguntas, me dijeron. ¿Qué me querés decir? Cuando usted mencionó la ubicación de esas islas donde instalaron el observatorio meteorológico, en el arbitraje o la intervención de la Santa Sede en el 84. Sí. No, están fuera del foco del Bigle.
está al norte de la isla de los Estados. La isla Observatorio no está dentro del Bigle. Yo decía por el tema de la ubicación estratégica entre. Claro, lo que pasa es que si usted se descuida, el chileno avanza. Si usted se descuida, el chileno avanza. En algunos momentos, Chile también pretendió la isla de los Estados. Eso seguro. A mí personalmente, estudiando historia, creo que la pérdida de la República Oriental del Uruguay es un hecho muy grave, realmente muy grave. Después de la Guerra del Brasil perdimos el Uruguay, porque la estrategia inglesa era que el estuario del Río de la Plata no podía estar en una sola mano. Pero hay otra pérdida que es tan importante como esa. Y es que nosotros perdimos nuestra salida al Pacífico, éramos un país bioceánico. Perdimos la salida al Pacífico por Antofagasta, por el norte, en una guerra de que nadie se dio cuenta que existía. Así que, bueno, si hay algo más que yo sepa, por favor hagan preguntas que yo sepa. Bueno, entonces lo vamos a despedir al señor Puglisi, agradeciéndole de parte del Centro Naval. El doctor Puglisi es un asiduo concurrente, nos ha dado un montón de conferencias, es un gran amigo de la casa. Y bueno, hay esta interesantísima conferencia que nos habla de este presidente Roca, que yo creo que si todos hacemos un ranking de grandes presidentes de la Argentina, seguramente Roca va a estar en los primeros lugares, porque no solo el tema de desarrollo económico, política exterior, como decía el profesor, lo que llevó la paz a los países vecinos, sino toda la consolidación de la soberanía, incorporando territorios patagónicos, norteños, y abriendo la puerta al futuro reclamo de la Argentina a la Antártida. Así que le queremos agradecer por esta tan interesante conferencia, y en nombre del Centro Naval, yo creo que ya don Pugliese ya tiene un montón, pero como un agradecimiento, un homenaje, para que tenga un recuerdo de su paso por esta casa. Saben que yo los colecciono, ¿no? Tengo varios. Y saben también que fueron mis alumnos, ¿no? Ahora, mañana tomo examen. Vengo por acá, Marta. Voy a venir por acá a tomar examen como antes. Muchas gracias. Y le paso